Hola, en este episodio de fin de tercera temporada del podcast Somos Bienestar Laboral, estuvimos hablando con un invitado. El invitado fui yo. Espero que disfruten este episodio. Este episodio es la muestra orgánica de lo que puede suceder en un podcast. Hablamos un poco de cultura organizacional de bienestar, pero también hablamos de la historia de lo que nos ha traído hasta hoy a este último episodio de temporada, así que no se lo pierdan. Somos Bienestar Laboral Podcast, disponible en Spotify, y recuerde que siempre lo hacemos desde el bienestar. Hola, soy Julián Ramírez y junto a mi amigo productor Víctor Correa les damos la bienvenida a la tercera temporada de Somos Bienestar Laboral Podcast. Un espacio para hablar de lo que realmente importa, la seguridad y el cuidado en el trabajo, porque crear un ambiente donde todos nos sintamos bien transforma nuestras vidas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio final del podcast Somos Bienestar Laboral, y hoy tenemos una emisión especial, una dinámica diferente, y aquí vamos a traer a el host, pero ubicar el asiento del invitado, para que tengamos la narrativa completa de cómo nace esta idea, esta iniciativa de podcast. Él es, ustedes lo saben, Julián Ramírez, médico especialista en medicina laboral y del trabajo. Y nada, aquí está en la silla del invitado para saber un poco más de él, para saber cómo nace este proyecto, cómo nace la empresa Somos Bienestar Consultoría y qué se viene también para el futuro como tal, como proyecto de consultoría. Así que nada, pues sin más preámbulo, mi gente bella, bienvenido Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola David, muchas gracias por invitarme al podcast Somos Bienestar Laboral. Cuando empezamos a hablar de esta entrevista, creo que lo primero que se pregunta es de qué vamos a hablar y de quién surge la idea de que yo cambie de asiento y pase a ser el entrevistado. Entonces, pues nada, grata sorpresa por haberme pedido como invitado. Espero en este episodio despejar todas esas dudas que nos han llegado pues por nuestras redes y la comunidad que hemos forjado en estas 3 temporadas de Somos Bienestar Laboral Podcast. Así es, Juli, y es que esto lo pidió la gente, lo pidieron ustedes, y aquí estamos dándole gusto y cerrando una grandiosa temporada que ya van a ver el resumen de lo que se vivió. Pero mi primera pregunta es, Juli, ¿cómo te sientes siendo el invitado de tu propio podcast? Bueno, no, eso es una gran responsabilidad porque pues creo que lo primero que se pasa por la mente es como estar como a la altura de todas las personas que pasaron por ese asiento, invitados acá, y cómo reunir todas las enseñanzas que nos dejaron. Cada capítulo sin duda ha traído grandes enseñanzas. Entonces creo que es una gran responsabilidad que me otorgan al estar acá como entrevistado en este episodio. Bueno, empecemos entonces. La primera pregunta concreta que te tengo, Juli, y es algo que la gente de pronto es muy olímpica y de pronto no se entiende, y incluso la gente cuando escucha qué es bienestar y en una empresa, la gente lo puede resolver, no sé, entregándole mouse ergonómicos a la gente o poniendo una mesa de ping pong. Pero seamos concretos, ¿qué es realmente una cultura de organizacional y bienestar? Una cultura organizacional de bienestar. Pues vamos a empezarlo a despejar acá. Trajimos toda una temporada de muchas acciones que están relacionadas con el bienestar, ¿cierto? Empezamos a hablar en su primer episodio de el mindfulness organizacional. Pasamos también a hablar de alimentación consciente. Hablamos también de movimiento, de ejercicio. Hablamos de neurofeedback, pero también hablamos de legislación, pero también hablamos de medicina laboral, también hablamos de envejecimiento para el bienestar. Entonces esta temporada estuvo enmarcada por muchas acciones que finalmente, cuando uno empieza a repasar todas esas acciones, empieza a decir, bueno, ¿cómo voy a integrar todo esto de lo que hablamos en esta temporada? Entonces, lo primero que hay que explicar ahí es que la cultura organizacional de bienestar es un tema importante porque el bienestar no se puede consumir ni se puede ver como una acción aislada. Es decir, el bienestar debe estar metido dentro de la columna vertebral de la cultura organizacional. Es decir, una organización no puede pensar el bienestar
como beneficio, sino que debe hacer el bienestar como parte de su negocio y debe estar incluido en la misión y en la visión de esa organización. ¿Cómo así? Entonces se lo explico de la siguiente manera. Cultura es la verdad que tiene una organización, es decir, en lo que cree una organización. Y esa organización tiene un propósito, ¿cierto? Si nos vamos a ver los propósitos de las organizaciones, la rentabilidad, la productividad, lanzar nuevos productos, fidelizar sus clientes, pero esa parte del bienestar, cuando la vamos a analizar dentro de una acción aislada, revisamos la cultura, llega una pregunta y uno dice, pero el propósito organizacional está en relación con el propósito de cada persona que llega aquí los lunes a las 7 de la mañana. ¿Qué tiene que ver el propósito de las personas con el propósito de su organización? Entonces, cuando vamos a ver la cultura, lo primero que tenemos que ver es el bienestar. ¿Para qué nos sirve? ¿Nos sirve como un beneficio o nos sirve como el motor de la productividad, cierto? Entonces, lo primero es un cambio de mentalidad, ¿cierto? La mentalidad no es ver el bienestar como es una acción que tengo que cumplir, no. Si en esta empresa hay bienestar, si en esta empresa hay salud física, si en esta empresa hay salud mental, eso es motor para la productividad que yo necesito. Entonces, lo vamos a ver estratégicamente. Lo segundo, ¿a quién tenemos que integrar en esa cultura? A los trabajadores, a los líderes y a los dueños de la empresa, ¿cierto? No podemos pensar que el bienestar para unos es una cosa, para otros es otra cosa y para otros igual, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo todas las personas de mi organización con la mirada del bienestar, todas estas acciones de las que hablamos en esta temporada, organizadas dentro de un programa que está dentro de mi columna vertebral, que el bienestar está dentro de mi misión, dentro de mi visión, yo ahí sí puedo empezar a hablar de una cultura organizacional de bienestar. Y vuelvo y lo digo y lo separo del bienestar, no como una acción aislada, sino en una empresa que realmente vive en bienestar. Ok, Juli. Hablando de bienestar y también combinando el tema de las estadísticas y el empleo, sabemos que genera estrés, sí, genera como renuncia. La gente a veces se pregunta yo qué estoy haciendo, entonces genera altos picos de ausentismo y estrés laboral. Y yo quiero saber las empresas en qué están fallando, por qué ese pico es tan alto. Bueno, mira, eso es un tema complejo para las organizaciones cuando nosotros hablamos del tema de ausentismo y cuando vemos las cifras ahora de ausentismo, pero también de todos los problemas que tienen que ver con salud mental, tenemos que revisar varias cosas. Lo primero es, empecemos a hablar por las cifras. Entonces hay unos estudios que nos han llegado recientes, pues digamos en el año anterior, y es un estudio, por ejemplo, de March, que dice que el 56% de los trabajadores latinoamericanos presentan estrés diario. Y en ese estudio Colombia ha aportado una gran muestra para ese estudio, pero también la ANDI dice que en un 62%, en un estudio del año 2025, los trabajadores después de la pandemia han aumentado sus niveles de ansiedad y de depresión. Entonces, mira que empiezan estas cifras a preocuparnos y nos trae la palabra salud mental, que es un tema difícil de abordar porque hemos pasado no, venimos de una onda que es discursiva, entonces hablamos y hablamos y hablamos mucho de salud mental, pero ¿cuáles son las acciones que estamos haciendo? Entonces nos quedamos discursivamente hablando de salud mental, pero las acciones todavía no llegan donde tienen que llegar. Entonces yo creo que estamos fallando en una cosa que yo llamo la coherencia, ¿cierto? La coherencia de lo que yo digo, pero también la coherencia con lo que yo hago. ¿Qué pasa con estas cifras? Entonces se pone a mirar uno dentro de lo que te explicaba ahorita, cultura organizacional de bienestar, y hay unos elementos que deben de estar dentro de esa organización. El primero es, hay que escuchar a los trabajadores. Cuando vos te pones a revisar los estudios acerca de qué es escuchar o por qué una cultura que escucha tiene mayores beneficios, entonces encontrás cosas muy bonitas. Uno,
me hablabas de ausentismo. Entonces, la primera es, ¿cómo una estrategia de escuchar me sirve a mí para reducir el ausentismo? Entonces, hay un estudio muy bonito de la firma Gallup que dice que si yo escucho, si yo tengo programas de escuchar, si yo tengo también la voluntad, porque también esa palabra es muy importante, voluntad de escuchar, puedo reducir el ausentismo hasta en un 41%. Y la gente dirá, wow, pero es que eso es una cifra muy alta y ninguna estrategia logra llegar a una reducción del ausentismo pues tan grande, ¿cierto? Pero uno revisa el estudio y uno dice, hay unas condiciones que cumplen las organizaciones desde que contratan a sus trabajadores y es desde el proceso en que yo los selecciono, entonces me tomo el tiempo de conocer bien el perfil de la persona que yo voy a recibir, ¿cierto? ¿Y qué es ese perfil de la persona que voy a recibir? Voy a conocerlo en su entorno, con quién convive, cuáles son sus dolores, cuáles son sus problemas. Cuando entra a mi organización me preocupo por hacerle un buen programa de inducción que se llama el onboarding y con este programa lo que voy a hacer es preparar la persona para mi organización, pero también en esa etapa voy a conocer cuáles son sus propósitos y cómo esos propósitos que él tiene comulgan con mi organización. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de bienestar, digamos, laboral, yo debo pensar en una persona que viene con unas condiciones de salud que son físicas y mentales, pero también con un propósito y que el propósito de la organización es que esa persona prospere, ¿cierto? Yo no puedo pensar que una persona va a entrar hoy a mi organización y en 3 años no ha prosperado ni ha logrado esos propósitos. Entonces, es decir, que la organización también tiene una responsabilidad y todo esto se ve con cosas que tenemos en la organización, que son los recursos, pero también es otra cosa importante que este año, de hecho, lo empezamos a hablar y es rediseñar el trabajo. Entonces, cuando yo hablo de rediseñar el trabajo, hablo de varios factores. Dentro de esos están la carga del trabajo, pero también está la flexibilidad que yo le puedo ofrecer a esa persona. Juli, perfecto. Eh, Agregándole a eso que acabaste de decir, agreguemos ingredientes y componentes importantes. ¿Qué es lo que debería tener integralmente una buena organización o una buena organización de bienestar? ¿Sí? ¿Cuáles son esos componentes claves? Bueno, mira, cuando uno empieza a hablar de la cultura bienestar organizacional, tiene que ver varias cosas. Dentro de esas, lo primero es qué está diseñando, ¿cierto? Ese diseño, qué indicadores tiene, o sea, qué propósito tiene, qué voy a medir, porque pues lo que yo no mido no existe, ¿cierto? Entonces, en ese sentido yo no puedo implementar acciones de bienestar cuando no sé por qué las hago ni para qué las estoy haciendo. Entonces, ahí van los objetivos. Entonces, primero en la visualización, objetivos que los pueda medir, ¿cierto? Para hacer trazabilidad. ¿Dónde empecé? ¿A dónde voy? ¿Y qué estoy logrando? Definitivamente, tienes que tener dentro de esa cultura organizacional el compromiso y la voluntad de dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Los líderes, la alta gerencia, que están en un grupo, y los trabajadores. No puedo tomar decisiones en las cuales no hay una participación de ambas partes, porque pues dentro de esos programas, dentro de las políticas que yo voy a diseñar, tienen que estar ellos porque pues los voy a integrar a un programa de bienestar. Y lo otro que lo acabo de decir ahorita es escuchar, ¿cierto? Entonces, involucrar las partes para escuchar y desde el liderazgo hay una cosa que es muy importante y es, si yo no tengo un líder que está comprometido, si yo no tengo un líder que está comprometido con el bienestar, no va a funcionar, ¿cierto? Porque el líder es ejemplo. Entonces, si yo veo que tengo un líder cansado, mi líder se ve cansado, mi líder no comulga con las políticas de bienestar, probablemente el equipo no va a ir en ese sentido, ¿cierto? Entonces, creo que esos ingredientes son muy importantes. Lo otro, también hay que hablar con la alta gerencia porque los programas de bienestar
Tienen beneficios cuando se invierten en ellos, cuando estos programas se hacen conscientemente desde un liderazgo también que es colaborativo, que es empático, que finalmente se traduce en que la alta gerencia entienda que tú como persona debes lograr tu propósito y que ese propósito sea tu desarrollo personal, el desarrollo de tu familia, tu crecimiento económico, tu felicidad también es importante ahí. Todos esos ingredientes están dentro de una cultura de bienestar organizacional. Perfecto, Juli. Listo. En este momento vamos a hacer una pausa de comerciales para que entremos en una recta donde vamos a saber sobre el podcast Somos Bienestar Laboral y toda su historia. Así que recuerden que este podcast es un producto de Somos Bienestar Laboral Consultoría. Muchas gracias. Sabemos que gestionar una empresa en Colombia implica mucho más que solo resultados. Debes cumplir múltiples y complejas obligaciones laborales, desde las nuevas legislaciones hasta la gestión integral del bienestar de tu equipo. Y es fácil sentirse abrumado. Por eso, Somos Bienestar Laboral Consultoría está aquí. Te ayudamos a transformar las obligaciones en oportunidades, desde asegurar el cumplimiento legal, como la gestión de seguridad y salud en el trabajo y la consultoría médico-laboral, hasta construir una cultura de bienestar, productividad y seguridad psicológica. No lo hagas solo, simplifica, cumple y eleva tu organización. Contáctanos, siempre lo hacemos desde el bienestar. Bueno, regresamos después del corte de comerciales y quiero que retomemos con esos ingredientes. Solo mencionémoslo a modo conclusión, con lo que cerramos, para que retomemos esta línea que vamos a empezar a hablar del podcast Somos Bienestar Laboral y esa historia de la cual ustedes yo sé que les va a gustar mucho. Entonces, empecemos por ese feedback con el que cerramos esta primera parte. Mira, también hay una manera de entender esos ingredientes. Y hay algo de lo que a mí pues me gusta de trabajar últimamente, que de hecho lo dejé escrito creo que en el último artículo que escribí sobre eso, y es el movimiento, lo que se ha llamado el capitalismo consciente, ¿cierto? El capitalismo consciente digamos es un movimiento que viene trabajado por Raj Sisodia y John McCain, que son empresarios pero también son académicos. Y ellos por allá en el año 2005 empezaron con este movimiento basado en unas teorías de un Nobel de Economía de por allá del 70 que decía lo siguiente, que las empresas solo se deberían de preocupar por los beneficios para sus accionistas, ¿cierto? Y eso cambió en que estos dos señores dijeron, pero ¿cómo así? O sea, este señor viene y publica un ensayo en el 70 muy leído por cierto, que decía, no, las empresas no se deben de preocupar ni por el medio ambiente, ni por sus trabajadores, ni por su entorno, eso no es importante, las empresas se deben de preocupar es por beneficiar a sus accionistas. Ese economista se llamó Milton Friedman y pues ahora a lo que vemos decíamos, qué tan equivocado está ese señor. Aunque por este año, pues digamos, la tendencia en el mundo, lo político que hay, volvemos a eso, como que no, eso no importa, el medio ambiente no importa, la salud del trabajador, eso para qué, ¿cierto? Eso qué beneficios tiene. Entonces, ya repasando unos pilares también importantes desde lo que son organizaciones sanadoras, podemos hablar de 4 cositas. Uno, que lo he dicho pues en lo que hemos hablado, es un propósito. Entonces, ¿qué es el propósito? El propósito superior que va más allá de la productividad y la rentabilidad. Lo otro es la integración de las partes, o sea, es tan importante como los trabajadores como los altos directivos, entonces no hay diferenciación. La otra es el liderazgo, y estos señores trabajan lo que es el liderazgo empático, pero también que tiene coherencia ética, que es coherente con lo que se dice, con lo que se hace. Y lo otro, 4, es una transformación, y esa transformación se llama la cultura organizacional sanadora, es decir, que busca el beneficio mutuo,
preocuparse mutuamente, es decir, yo estoy preocupado por usted, así como agradezco que usted esté preocupado por mí. Cuando yo desarrollo, digamos, esa organización sanadora, mira que te estoy hablando desde el 2005 a hoy, 2026, ya han pasado muchos años y uno dice, ¿qué ha evolucionado? ¿Cuántas empresas en el mundo realmente están comprometidas con el bienestar? Y cuando uno revisa esos números, uno dice, tenemos mucho trabajo pendiente por hacer. Entonces, digamos que, en resumen, dentro de organizaciones sanadoras, perdón, creo yo que hay esos pilares de cómo desarrollar una cultura de bienestar organizacional. Perfecto, Juli. Muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Y bueno, sin más preámbulo, para que sigamos avanzando en algo que yo sé que les va a encantar, y es como viajar al pasado. Vamos a estas preguntas que son, ¿cómo nace la marca Somos Bienestar Laboral? Bueno, mira, eso es pues una historia de 3 años atrás. Digamos que Somos Bienestar Laboral es una marca que nació incluso desde un ejercicio de buscar cuál era el nombre adecuado para esto en lo que estamos hoy, ¿cierto? Y la mayoría de la gente me pregunta, ¿por qué no se llama bienestar laboral solo? Entonces, yo digo, ese somos significa un abrazo. El somos es que somos todos, o sea, desde lo que te venía diciendo, desde la alta dirección hasta los trabajadores, el que tenga el digamos, el cargo menor dentro de la organización, todos somos, o sea, para todos es importante hablar de bienestar laboral. Entonces, ese nombre que nos abraza a todos, que los temas que hemos traído durante esa temporada, pero también durante las 2 temporadas anteriores, que ya hablando de historia vamos a empezar, pues, cómo empezamos este proyecto. Entonces, digamos que se ha transformado a lo que hoy mostramos, pero pues hemos crecido. ¿Cómo empezamos? Empezamos desde una conversación. Yo, la verdad, creo mucho en el poder de la conversación. Creo que se ha perdido la conversación, pero pues así nació. Una vez estaba hablando con un amigo y pues me dijo, dice, Juli, vos como que hablas de todo, como que vos sabes de todo, te gusta leer de todo, entendés muy bien y también explicás muy bien. Entonces yo dije, pero bueno, ¿y entonces a dónde va eso? Deberías explorar la posibilidad de hacer un podcast. Entonces, cuando eso, pues yo sí recuerdo que escuchábamos podcast, estoy hablando de hace unos 3 años, pero pues no era como el producto que yo más consumiera. Entonces yo dije, pues voy a averiguar eso de qué se trata, qué contiene. Y ahí es donde, digamos, exploro la idea y bueno, te encontré a vos que estabas haciendo como una grabación, te pregunté cómo consistía hacer un podcast, eso cómo se hacía, que si podíamos hacer un piloto, pues a ver cómo nos íbamos a desenvolver y aquí estamos en el piloto 3 años después, ¿cierto? Sí, Juli, y eso es una historia muy bonita y viajar al pasado es incluso muy bonito. Yo a la gente que quiere hacer podcast, yo siempre le digo, esta es la herramienta para que usted se apasione, que usted sea autoridad en su industria, punto. Sí, que su experiencia usted la ponga a rodar. Yo siempre digo eso. Pero hacerla necesita coraje, ¿sí? Porque probablemente contenido largo de más de 30 minutos a la gente le canse, gestionar la producción, gestionar un montón de cosas, gestionar un guión, genere una fatiga sobre eso y entonces también necesita, digamos que una especie de entrenamiento, ¿sí? Porque esto es una maratón. Pero esta maratón ha sido excelente desde cuando no me viste grabando, lo que yo haya estado grabando, eso fue en un café. Entonces el cafecito se vuelve tan relevante que es la bebida de consumo que teje relaciones, ¿sí? Y de ahí nacen cosas muy bonitas y cosas maravillosas. Entonces, bonito resaltar eso, que a través de una taza de café, pues, se tejen relaciones. Entonces, pero vengan, vamos aterrizando. La marca Somos Bienestar Laboral Podcast, hoy en día, ¿qué está haciendo? Cuéntanos un poco de esa actualidad, ¿sí? Porque ya sabemos que hay un producto que es el podcast, pero desde la perspectiva empresarial es consultoría. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, lo que pasa es que el podcast, hacer el primer producto de lo que es la consultoría, pues empezamos por una de las cosas que, digamos, yo resalto más y me gusta más y es educación, ¿cierto? Todas las personas que han pasado por estas 3 temporadas
han venido a dejar un mensaje y a enseñar algo. Pero la gente, todo eso le trae cuestionamientos. Al empezar a resolver preguntas que salían de los mismos episodios, que salían de cosas que hacían los invitados, llegó ese tema de decir, hombre, pero esto se volvió también una retroalimentación de estar respondiendo preguntas que llegan y esto finalmente se volvió una consultoría. Entonces, mira que fue una transformación de lo que ahora consideramos un producto de Somos Bienestar Laboral Consultoría, que es este podcast, pero también dentro de la consultoría ya empezamos a acompañar organizaciones dentro de lo que es el bienestar laboral. Y en el bienestar laboral, pues cabe todo lo que hacemos y es acompañar desde seguridad y salud en el trabajo, desde medicina laboral y el trabajo, desde consultoría y organización para el bienestar, desde conferencias, desde dictar una clase. Entonces digamos que todo esto nos ha abierto el panorama para hacer un mundo de actividades, que es lo que se conoce hoy como Somos Bienestar Laboral Consultoría, y es lo que queremos seguir haciendo, ¿cierto? En eso nos hemos transformado y, digamos, el acompañamiento desde nuestra parte es diferencial, siempre lo digo, es distinto porque lo hacemos con un enfoque organizacional desde el bienestar, no solo desde cumplir jurídicamente, hacer lo básico, entregarte una carpeta y engavetarla ahí a ver cuándo es que te van a venir a visitar, sino realmente somos transformadores y hacemos sistemas verdaderos de bienestar organizacional. Perfecto, Juli, eso suena muy interesante y quiero entonces que sigamos en ese viaje al pasado. Nosotros empezamos un piloto muy especial que fue en radio online, donde la primera vez fue todo sin edición, todo era como al aire, ¿sí? Entonces era como Sí, claro, cójanos a quemarropa y démosle candela. eso se convirtió en un producto de empezar a grabar, pues a grabar no, de hecho era una emisión al aire Sí. en radio y teníamos, recuerdo yo, 25 minutos. Entonces era también como cuando me ponía a hacer el guión y también cuando había que conseguir los invitados, uno dice, ¿qué va a decir ese invitado en este guión en 25 minutos? O sea, y que el tiempo se va de volada, pero pues yo estaba haciendo el ejercicio de volver a escuchar la primera temporada de Somos Bienestar Laboral Podcast, que de hecho lo hice esta semana, y me parece que antes fue muy grandioso porque el mensaje que quedaba fue chévere, porque uno al volver a visitar, y menos mal esto queda para uno hacer revisión de lo que hablaba, de cómo se fue transformando esa primera temporada que abordamos un problema que lo seguimos eh, trabajando y es el tema de salud mental, el arte de trabajar feliz, la ética, lo que nos preocupaba en ese entonces y todavía de la inteligencia artificial y cómo se fue transformando el trabajar esos 25 minutos, digamos, muy estresado por el tiempo, porque alcanzara, porque estaba también la responsabilidad de que iba a salir en vivo, de que la gente lo estaba escuchando en un montón de partes, no solo acá, sino del mundo. Entonces digamos que esa temporada para mí me enseñó mucho porque aprendí como a, a algo que me estresaba mucho y es que puede pasar acá y es equivocarse, ¿cierto? O sea, equivocarse, se me enredó la palabra, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a editar? ¿Eso qué puede pasar con eso? Entonces digamos que esto es crecimiento. Luego pasamos a una segunda temporada y esa segunda temporada también la recuerdo porque si bien ya no estábamos saliendo al aire pues en radio, sí ya teníamos que buscar otros lugares donde grabar y siempre buscábamos las salitas de los cafés, entonces la preocupación ahí era ya que el ruido, que este grito, que qué vamos a hacer con eso, porque digamos que yo sí he sido como muy meticuloso en cuidar como la calidad del producto o siempre he tenido eso en la cabeza de que un ruido, entender que el ruido es muy orgánico, pues para mí eso sí me ha costado mucho y vos lo sabes que en las ediciones siempre he sido como que vamos a cortar esto porque no me gusta hacer ruido, miremos a ver qué ponemos, jugábamos con la música de fondo, a ver si el ruido no se sentía. No sé, también tuvimos una anécdota pues de
un capítulo que solo se grabó la voz y el video no apareció por ningún lado. Entonces la decisión de decirle al invitado, ve, el audio quedó muy bacano, pero el video no nos salió. Entonces digamos que un montón de cosas que es aprender para seguirlo haciendo mejor. Llega esa tercera temporada que ya tenemos la oportunidad de trabajar en un estudio, hemos dado con un equipo de trabajo que son pues muy amables, que ya no nos estresa pues que se metió el ruido, eh, siempre pasan cosas, entonces cada episodio es un mundo. Digamos que lo que puedo sacar yo como conclusión es que esto es gran aprendizaje, pero también me alegra mucho escuchar a las personas que han aprendido de este proceso, ¿cierto? Y que lo que nosotros pensábamos que era algo muy local, esto realmente es internacional. O sea, llegar a una audiencia hoy de 23 países en diferentes continentes, en países donde el habla nativa es el inglés, por ejemplo, y que uno por medio de su comunidad diga, hey, ¿quién me está escuchando desde Nueva Zelanda? Y que, por ejemplo, le respondan a uno, ah, sí, te escuchamos y somos tales y tales. Eso realmente llena mucho de orgullo y yo digo, pues gracias porque se ha cumplido ese proceso de llevar el mensaje con algo que me gusta y me apasiona, que es el bienestar laboral. Ahí mencionamos todo lo que es logros y qué bonito esa línea de tiempo, mencionando esos logros, 3 temporadas, como dijo Juli, la de los cafés fue una maratón completamente distinta, cada experiencia ha sido una suma, un granito que nos ha llevado pues a estar acá en esta tercera temporada, que aparte de lograr todos esos países que me parece maravilloso, también es una temporada que monetiza, que es muy interesante. Yo quiero hacer hincapié en que la gente cree que monetizar en redes es que la plataforma le dé a esa persona por crear el contenido, pero nosotros tuvimos la estrategia de no pensar en que la plataforma lo va a hacer, sino pensar en hay aliados que están dispuestos a hacer publicidad dentro de un mismo podcast. Entonces es muy, muy valioso que este podcast haya llegado a tanta gente afuera de Colombia, pero que también su tercera temporada sea una temporada que monetizó. Entonces es muy interesante. No sé, Juli, si nos quieres responder y contar algo ahí para que avancemos. Pues mira, lo que pasa es que eso es un proceso distinto de creer. Creo que ahí la palabra es creer, porque pues claramente las dos primeras temporadas de lo que ha sido este podcast, pues realmente ha tenido un patrocinador y ese patrocinador pues es propio, ¿cierto? Sale de mis finanzas, pero digamos que ya para esta temporada, cuando uno hacía la planeación estratégica, ha llegado como ese momento de confianza también y pues esto es un momento de reconocer a las marcas que han creído en este proyecto porque pues son marcas aliadas y son amigos que vieron el espacio y también la oportunidad de uno decir, ve, es que llego a tantas personas, mis niveles de audiencia son estos, convertirlo también y pues sí es un gran éxito uno llegar y decir que acaba de producir una temporada que tiene 10 episodios, de los cuales se ha financiado completamente por el apoyo de esas marcas, que se llama lo que fue el proceso de la pauta, ¿cierto? Entonces, es agradecimiento también y también creer que es posible, que es muy difícil la monetización de lo que vos hablabas con plataformas, porque digamos para el área de nosotros pues todavía no está habilitado, en la de nosotros que pues es Spotify, que siempre hemos estado ahí, pero que llegamos y podemos decir a hoy que se ha logrado y que también esas marcas recordarlas y darles el agradecimiento porque la información de las personas que han pasado aquí pues siga llegando, que este podcast se pueda seguir transformando, las condiciones en las que yo resaltaba ahorita que pudimos trabajar esta vez. Creo que sí, creo que eso es un gran logro también, que es posible que se pueda buscar la monetización y creo que es una dosis de primero de voluntad y la otra de creer que sí se puede hacer, que mostrando los resultados y con amigos, que llamo yo dentro de algo en lo que yo confío que es el liderazgo colaborativo, porque las personas que han colaborado para que esto haya sido posible, los considero colegas que son amigos, que finalmente nosotros tenemos el lema de que si a mí me va bien en mi proyecto, a ellos también les debe ir bien, ¿cierto?
Y gran parte, muchos de ellos pasaron por esta temporada y por eso yo estoy muy agradecido con ellos. Perfecto, Juli. Aquí yo quiero hacer un paréntesis en una palabra que dijiste. ¿Qué te parece si expandimos eh, esa palabra, liderazgo colaborativo, un poco? Bueno, mira, lo que pasa es que el liderazgo se puede entender de muchas maneras. Algunos intelectuales sobre el tema lo llamarán como estilos del liderazgo. Algunos hablarán de empático, otro compasivo, otro colaborativo, otros se irán a unas definiciones mucho más ortodoxas sobre lo que es el liderazgo. Pero yo creo que el crecimiento realmente se muestra cuando vos te prestas a ser colaborativo. Y es un liderazgo que se preocupa no solo por lo que yo he hablado, creo que todo este episodio, que se entiende, y es que la preocupación no solo debe radicar de una parte hacia otra parte, ¿cierto? Por ejemplo, el liderazgo que se preocupa por su equipo de trabajo, pero yo siempre hago una pregunta: ¿y quién está preocupado por el líder? ¿Quién trabaja con el líder? ¿Qué actividades tenemos para el líder? Porque llegamos muchas organizaciones en que el líder entonces tiene esta tarea, un montón de tareas. Algunos tienen dentro de sus indicadores la salud de su equipo, pero uno dice: ¿y el líder quién está preocupado por él? ¿Qué estamos haciendo por él? Entonces, digamos que es, yo doy mi parte, yo no estoy esperando que vos des tu parte, pero vos sos consciente de que tu parte también importa. Entonces, cuando hablamos de eso, por decir, cuando viene un invitado, Sebas, que nos hizo el capítulo de Mindfulness organizacional. Entonces si yo siento y puedo demostrar con indicadores que a mí me está yendo bien, dentro de mi podcast sale la pauta de Mindful Work, que es la marca de Sebas. Yo espero que con esto que ha sucedido, pues a él también le vaya bien. Por ejemplo, yo no soy el experto en todos los temas, pero si yo sé que Sebas es el experto en mindfulness organizacional, pues él es el que debería ir a dictar esa conferencia, él es el que debería dar esa charla, porque es el que sabe. Entonces, digamos que nos cuidamos entre colegas, pero también vamos haciendo ese ejercicio de colaborarnos. Entonces, creo que por ahí también va esa parte del liderazgo colaborativo. Y así como ese ejemplo que yo acabo de hacer, funciona en las organizaciones. Y creería yo que hay uno de los artículos que yo escribí también sobre eso, que los pueden buscar en mi página en LinkedIn, que es donde publico mis artículos. Hay uno sobre las bondades del liderazgo colaborativo y también cómo debería implementarse en las organizaciones. Perfecto, Juli. Muchísimas gracias por esa expansión. Avanzando en las preguntas, concretamente, somos Bienestar Laboral, consultoría como proyecto y en la actualidad y con la mirada hacia el futuro, ¿qué otros proyectos se vienen? Bueno, mira, yo creo que ahorita es tiempo primero de culminar esta temporada. Nos vamos a tomar un tiempo como para reflexionar y pensar lo que ha sido esta entrega, mirar las necesidades actuales que tiene el país. Tenemos un compromiso bastante amplio este año, en especial también con el liderazgo que queremos elegir tanto para país como para la economía. Digamos que es un momento de incertidumbre en el que la gente se ha llenado de miedo, ¿cierto? Porque los discursos ahora también son muy propicios a que la gente sienta miedo. Entonces, digamos que en esos momentos en que estamos pendientes de algo que va a suceder este año, debemos tomarnos un momento para analizar qué es lo que sigue. Somos Bienestar Laboral Consultoría, sigue acompañando a sus clientes y los clientes siguen siendo organizaciones que tienen las necesidades de resolver algún problema. Un problema mínimo como un problema que sea muy grande. Y también quiero dejar acá la invitación de que en Somos Bienestar Laboral, como lo dije al principio, cabemos todas las organizaciones. No tengan miedo de llegar a nuestras redes porque no soy la gran empresa, porque también se imaginan que esto es solo consultoría, asesoría para grandes empresas y realmente es que a nosotros nos han llegado clientes que son tiendas, que son microempresarios, que están en proceso de formalización, que son informales, entonces creo que estamos abiertos para ellos en todo lo que es el tema de la gestión
vuelvo y lo digo, de seguridad y salud en el trabajo, de todo lo que es el componente laboral, todo lo que es medicina del trabajo, todo lo que son los programas de bienestar organizacional. Entonces creo que nuestras redes seguirán estando abiertas para eso y bueno, frente al podcast, pues pensarlo, mirar a ver qué pasará a futuro, pero creo que por ahora es un tiempo de pensárselo bien y mirar a ver qué es lo que viene. Juli, perfecto, maravilloso. Esta entrevista ha sido muy bonita, bonito viajar al pasado, bonito hacer esos puntos importantes que nos has compartido. Hagamos esa pauta de redes sociales, regálanos las redes sociales de Somos Bienestar Laboral. Bueno, sí, eso es una historia bastante larga de muchas cosas. Creo que la he resumido muy a los puntos que hemos pasado en la historia de Somos Bienestar Laboral Podcast. No, las redes son Somos Bienestar Laboral en Instagram. Ahí nos pueden consultar y también en el WhatsApp 300-256-8150. Y nada, quedan las redes, queda el podcast en Spotify y nada, siempre estamos abiertos a resolver sus inquietudes. Juli, muchísimas gracias. Yo quiero hacer la invitación a todos los espectadores que se quedaron hasta el final de este episodio y es que aproveche la red social, la plataforma Spotify y regálenos 5 estrellas este episodio si le gustó. Se le olvide dejar comentarios que Juli los va a leer siempre. Juli, muchas gracias por esta invitación, por permitirme cerrar, por permitirme producirlo y nada, muchísimas gracias, éxitos. Y nada, cerramos un episodio increíble y una temporada increíble. A todos mil gracias, les dejo la invitación para que se conecten al podcast Somos Bienestar Laboral en Spotify. Muchas gracias por haber estado en esta tercera temporada, hoy en la entrega de este 10º y último episodio. Así que nada, quedamos atentos para ustedes y recuerden que siempre lo hacemos desde el bienestar. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Recuerden que este episodio es patrocinado por Somos Bienestar Laboral Consultoría. Sabemos que gestionar una empresa en Colombia implica mucho más que solo resultados. Debes cumplir múltiples y complejas obligaciones laborales, desde las nuevas legislaciones hasta la gestión integral del bienestar de tu equipo. Y es fácil sentirse abrumado. Por eso, Somos Bienestar Laboral Consultoría está aquí. Te ayudamos a transformar las obligaciones en oportunidades, desde asegurar el cumplimiento legal, como la gestión de seguridad y salud en el trabajo y la consultoría médico-laboral, hasta construir una cultura de bienestar, productividad y seguridad psicológica. No lo hagas solo, simplifica, cumple y eleva tu organización. Contáctanos, siempre lo hacemos desde el bienestar.